Es un gusto que pueda atendernos. Muy buenas noches. Gabriel Alcón les saluda desde Aviala Televisión en los estudios de La Paz. Y bueno, nos gustaría conocer su lectura sobre esta escuela antiimperialista que, reiteramos, va a ser inaugurada precisamente este miércoles 17 de agosto, Día de la Bandera Boliviana. Muy buenas noches, señora Taylor, un gusto. Buenas noches, muchas gracias por llamar. Mira, la verdad que vengo con una enorme expectativa porque la verdad es que hace falta estudiar el fenómeno del imperialismo que tantos daños ha hecho en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y que sigue haciendo. Es un fenómeno que se oculta en el discurso oficial de los gobiernos en la mayoría de los países. No es justamente el caso de Bolivia, pero sí el caso de mi país o de Brasil o de Chile. Es un tema tabú, de esto no se habla. Pero el imperialismo provoca, fíjese usted, en un solo año la estructura imperialista internacional provoca la muerte de 40 millones de personas por causas que son perfectamente solucionables o que serían perfectamente solucionables, ¿verdad? Si no existiera esa estructura imperialista que oprime a los pueblos con políticas económicas neoliberales y ortodoxas que generan entonces enormes tasas de mortalidad infantil, enfermedades prevenibles que no son curadas, manejos arbitrarios de los precios de los medicamentos. Todo eso nos cuesta a la humanidad 40 millones de personas por año, ¿se da cuenta? Y cuando uno piensa en la Segunda Guerra Mundial en 6 años murieron 60 millones de personas. Es decir, que el imperialismo hoy, en épocas de paz, en un año provoca las 2/3 partes que ocasionó la Segunda Guerra Mundial en 6 años. Esto para darnos una idea, tener una dimensión, digamos, la gravedad que tiene el fenómeno. Y pasa oculto, ¿verdad? Es un tema tabú, no se habla de eso. En lugar de imperialismo se dice, no, globalización, o se habla de la economía internacional, de los mercados globales, de Wall Street, de la City de Londres, y por eso me parece que la iniciativa del gobierno del presidente Evo Morales de abrir una escuela, ¿verdad?, para informar a las Fuerzas Armadas y en general a la población en Bolivia acerca de la naturaleza de este fenómeno, de los nuevos tentáculos que ha ido desarrollando, porque no es un fenómeno estático, es un fenómeno que está en permanente mutación. Me parece que es una iniciativa extraordinariamente importante, por eso acepté de buen grado venir. En cuanto me hicieron llegar la invitación, bueno, dejé de lado otros compromisos, porque me dije a mí mismo que este era una prioridad absoluta, y deseando de que haya otros países que sigan el ejemplo de Bolivia en ese sentido, de promover el estudio serio, científico del imperialismo de nuestro tiempo. Atilio, buenas noches. Muchas gracias por recibir nuestro pedido de entrevista. Para nosotros es muy Por favor. importante. Tenemos fechas coincidentes. El 19 de agosto vamos a recordar los 45 años del golpe de Hugo Banzer Suárez, precisamente contra Juan José Torres González, nombre de la escuela antiimperialista que se inaugura mañana. ¿Cuál es su reflexión acerca de esto? Una retrospectiva histórica que tenga que ver con el Plan Cóndor. Esto es muy significativo porque hay un parteaguas a partir de la inauguración de mañana. Finalmente las Fuerzas Armadas bolivianas van a luchar a partir de una perspectiva ideológica distinta. Era la dicotomía nación-antinación y tenemos unas Fuerzas Armadas que inauguran otra mirada, otra manera de entender la historia. Mire, me parece muy importante. Primero, recuperar la figura del general Juan José Torres, ¿verdad?, que fue realmente un precursor de mucho de lo que vino después en América Latina, con Hugo Chávez, ¿verdad?, que también era militar, pero hay que rendirle los homenajes y los honores que merece el general Juan José Torres, que fue realmente, me acuerdo, creo que fue en el año 71, ¿verdad?, que inició esa asamblea popular, un surgimiento de una democracia de base en Bolivia como no se había visto nunca. Y él abrió un camino. Así que me parece que el designar a la escuela
con su nombre, me parece un acto de justicia. Y creo que desgraciadamente el Plan Cóndor hoy sigue funcionando de otra manera, ¿no es cierto? Porque, bueno, ya estamos en un contexto internacional y nacional que no tolera fácilmente las brutalidades de antaño, pero esa gente sigue trabajando, persiguiendo militantes sociales, esta cadena de asesinatos que hay de líderes sociales, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? O lo que ha venido pasando en México, no es ajeno al diseño del Plan Cóndor. El Plan Cóndor, por último, se proponía eliminar de la faz de la tierra a todos quienes se opusieran a los designios del imperialismo norteamericano y sus aliados, y esta gente está operando de la misma manera, con las Fuerzas Armadas en un segundo nivel. La tarea más bien la asumen grupos paramilitares o sicarios, ¿verdad? Pero en el fondo están cumpliendo la misma función. O sea, yo diría que no habría que caer en el error de pensar que el Plan Cóndor es una cosa del pasado. Yo creo que es un plan que sigue funcionando con distintas modalidades, ¿no es cierto?, adecuada a las circunstancias de que hoy tenemos gobiernos democráticamente electos en toda la región. Y por lo tanto no se puede aplicar la metodología de antaño, pero a persecución de dirigentes políticos, asesinatos selectivos, el papel del sicariato. Piense usted nomás en la experiencia colombiana, en la experiencia de Marcha Patriótica. A Marcha Patriótica le han matado en los últimos 14 meses 150 militantes y dirigentes. Entonces, bueno, perdón, estoy un poquito resfriado, pero lo que pasó en Honduras con Berta Cáceres y cuantos otros, lo que está pasando en Brasil, que lo ha denunciado el dirigente João Pedro Stedile, ¿no es cierto?, cómo están matando dirigentes de los movimientos sin tierra. Bueno, eso es el Plan Cóndor en acción. Ahora no son las Fuerzas Armadas las que hacen eso, pero son estos grupos paramilitares que están vinculados a los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Señora Tilly, una consulta. Sabemos que usted va a dar una charla sobre geopolítica del imperio en América Latina. Así esta retrospectiva tomaba en cuenta estos elementos de la forma en la que ahora está el imperialismo, si lo decimos de esta forma, en América Latina, en los gobiernos progresistas y la batalla. Y esto tiene que ver también con un elemento que está relacionado a lo que usted mencionaba, y es el papel de los medios de comunicación, que han sido fundamentales en cuanto al mensaje que se quiere tener y el mensaje que se quiere posesionar en la gente, en la población. Tuvo un rol muy importante en Brasil, en Argentina, en Venezuela. Son las cadenas internacionales que están ligadas sin duda a ese manejo informativo, ligado lógicamente a los intereses del imperio. Mire, yo diría lo siguiente: Estados Unidos hace ya bastante tiempo, por lo menos 20, 25 años, que tomó una decisión muy importante, que fue la de iniciar una serie de programas de entrenamiento en lo que ellos llaman buenas prácticas, entre los miembros del Poder Judicial, los miembros de las legislaturas y los periodistas. Fíjense que han estado permanentemente y siguen llevando a los Estados Unidos de parlamentarios de nuestros países, jueces y fiscales de nuestros países y, por supuesto, periodistas. Y esos son los que finalmente prepararon el tinglado para los golpes de Estado en contra de Lugo en Paraguay, en contra de Zelaya en Honduras, en contra de Dilma Rousseff ahora. O sea, evidentemente que hay un cambio en el modus operandi. El imperialismo antes se deshacía de gobiernos enemigos a partir de la utilización de la fuerza militar. Hoy en día ellos utilizan lo que llaman el poder blando. El poder blando es la capacidad de manipular las conciencias, desarrollar cierto tipo de ideología a nivel de la opinión pública, y para eso necesitan el concurso de los periodistas que se prestan a esas tareas, que pertenecen a los grandes oligopolios mediáticos de la región, y por supuesto jueces y legisladores, sobre todo legisladores de derecha, estamos hablando, y en general el establishment judicial, que en América Latina es bastante reaccionario, ¿no es cierto?
Entonces, esos son los nuevos autores que el imperialismo utiliza hoy, ya ha prescindido de las Fuerzas Armadas y hace lo que quiere hacer con el concurso de esta gente. Por eso estamos en una situación en donde la batalla por la democratización de los medios es absolutamente fundamental. Y fíjese usted que en la Argentina se hizo un avance importante con la ley de medios de la presidenta Cristina Fernández, y esa ley de medios fue prácticamente liquidada, aniquilada por el Poder Judicial. Aquilio, ¿cuánto cuesta Sí. hoy día en América Latina ser antiimperialista, considerando que hay una beta fundamental que se llama imperialismo cultural? Contenidos de entretenimiento, valores con envoltorios muy atractivos, superhéroes, películas, el mercado cinematográfico mundial controlado por las majors norteamericanas. ¿Cuán difícil es hoy día? ¿Es más difícil hoy en el siglo XXI, digamos que hace 20, 30 años? Es mucho más difícil porque ellos han puesto todo el énfasis en la dominación cultural e ideológica, porque saben de que apelar a los viejos métodos brutales que apelaban en los años 70, ¿no es cierto?, hoy en día provocarían una oleada de indignación mundial dentro de los Estados Unidos y fuera. Entonces están aplicando esta otra metodología que aparentemente es mucho más suave, es mucho menos violenta, pero no tenemos que engañarnos, ¿no es cierto? Cuando uno habla de golpe suave, al estilo de lo que hicieron en Honduras, lo que vino después del golpe suave en Honduras fue un baño de sangre, ¿verdad? Un baño de sangre impresionante, en donde periodistas, críticos y líderes indígenas y de movimientos sociales fueron las víctimas de todo aquello. Entonces, hoy en día por eso es tan difícil oponerse a el imperialismo cultural, porque están dominando toda la industria cinematográfica. Mire, le doy un ejemplo muy concreto. En mi ciudad, en Buenos Aires, en la década de los 60 hasta 70, hasta que vino la dictadura, usted podía ver cine norteamericano, pero podía ver mucho cine europeo. Hoy prácticamente no se ve más cine europeo en la Argentina, siendo de que allá la tradición de ver películas europeas era muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque no hay salas que las exhiban. Porque Estados Unidos, a través de sus cadenas, que veo que también están acá en Bolivia, está controlando totalmente el mercado de comercialización de la película, ¿verdad? Pues usted puede tener un gran cineasta en Bolivia, en Francia, en Argentina, donde sea, pero si esa producción no es considerada rentable por las cadenas norteamericanas que controlan la distribución de películas, esa película no la va a ver nadie, la va a ver muy poca gente. Le doy un solo dato. A veces se dice que Hollywood es la capital mundial de la producción de películas. Eso es falso. El país que más películas produce al año de largometrajes es la India, ¿no es cierto? Pero mucho más, produce mucho más largometrajes la India que Estados Unidos. Ahora preguntémonos, ¿quién ha visto alguna película india en Bolivia, en Argentina, en Chile, en cualquier país de América Latina? Salvo una que se dio hace poquito, que era un mix entre Hollywood y la India, la historia de aquel chiquito, recuerdan, que saca un premio, etcétera. Bueno, pero salvo eso, no se ve ninguna película, y resulta que ellos producen muchas más películas que las de Estados Unidos, pero ellos dominan la cadena de circulación, y ahora vienen por el control sobre las librerías. En Argentina, los grandes grupos de la oligarquía mediática están comprando así a mansalva librerías. Mire que hay muchas librerías en Buenos Aires, las están comprando para armar cadenas y luego van a vender los libros de la gente que ellos quieran dar a conocer. Entonces, es todo hoy en día la batalla en el terreno cultural, en el terreno mediático, es muchísimo más importante, más dura y más difícil de lo que era hace 30, 40 años atrás. Y para terminar ese cuadro que usted expone con tanto detalle y precisión, sumémosle las redes sociales. Yo me siento vigilado por Facebook, por Twitter y por Instagram. Ya no necesitan a la CIA, ya no necesitan a la CIA para eso. No, pero ahora inventaron algo más que el maldito Pokémon Go ese. Con Es ese verdad. Pokémon Go, que es una cosa terrible, porque la CIA, a ver, no entraba a la casa de ninguno de ustedes dos. Bueno, supongo yo, aunque por ahí cuando ustedes salen entra. Pero ahora, si usted tiene un niño pequeño, un hijo adolescente que está en su casa buscando el Pokémon Go, esa imagen de al interior de su casa, que el chiquito o el adolescente está buscando ahí un Pokémon, entra directamente a la central de la CIA, o sea que ya saben dónde tiene su biblioteca, dónde tiene su escritorio, dónde está la computadora, porque el chico está buscando los Pokémon por todas las casas.
Esto me lo han contado de amigos acá en Argentina que se han puesto locos y han prohibido, ¿no es cierto?, a los chicos descargar ese juego maldito, porque es un invento muy inteligente para prácticamente que no quede ningún resquicio en donde nosotros nos podamos mover sin que ellos sepan exactamente bien qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo, mediante qué instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una batalla dura la que tenemos, pero no hay peor batalla que la que no se libra, así que vamos a seguir librándola. Atilio, una consulta. Después de toda esta explicación, el contexto que usted nos señala, ¿cómo veía los gobiernos progresistas en América Latina? Y este otro tema de los bloques regionales que, bueno, han estado empezando a debilitar, no sé si la palabra sea debilitarse, sin embargo, de repente tener menos fuerza a raíz precisamente de los conflictos que se generan. Me refiero a UNASUR, al ALBA, al CELAC, la CELAC, en comparación también con la Alianza del Pacífico. Mire, es larga la pregunta y yo la verdad que estoy medio afiebrado, así que no quiero, por eso estoy que no quiero meterme demasiado en detalle en esto, porque tengo que descansar, pero no le voy a dejar de responder, aunque sea brevemente. Primero, yo creo que cualquier certificado de defunción para el ciclo progresista en América Latina es prematuro, ¿verdad? A mí me preocupa mucho ver algunos intelectuales, algunos a los cuales procedían de la izquierda o presumían ser de izquierda, que han manifestado su alborozo, su alegría, porque ellos dicen que el ciclo ha concluido. Yo digo que el ciclo no ha concluido, que es un ciclo que está asediado por problemas, no hay ninguna duda, es un ciclo que está acosado por un escenario económico internacional que ha provocado tremendos costos sociales y políticos en Europa y que no podía dejar de producir esos mismos costos en nuestros países. O sea, entonces, lo que hay es claramente que a nivel mundial hay un endurecimiento de las condiciones y todo eso ha hecho mucho más difícil la labor de estos gobiernos. Segundo, que los Estados Unidos ha favorecido desde siempre el debilitamiento de cualquier instancia de integración regional. Desde 1826, Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar en Panamá, hasta hoy, la política de Estados Unidos ha sido absolutamente coherente y constante a lo largo de 2 siglos. Cualquier tentativa de unión entre los países de América Latina tiene que ser boicoteada, saboteada, ninguneada, porque para ellos dominar necesitan nuestra dispersión y nuestra desunión. Así que entonces lo que estamos viendo ahora es, a partir de algunos cambios que se produjeron desgraciadamente en la Argentina con la presidencia de Macri, ¿no es cierto?, los cambios ilegales e ilegítimos en el Brasil, el golpe de Estado por etapas que se hizo en contra de Dilma, hay una tentativa muy fuerte de destruir el Mercosur y de debilitar irreparablemente la UNASUR. Es una tentativa, no sé cómo va a terminar, porque la historia es poco predecible, siempre nos da sorpresa, pero el objetivo está muy claro. Y esto se emparenta con la tercera parte de su pregunta, la Alianza del Pacífico. Se lo digo brevemente, mire, la Alianza del Pacífico es un invento de la Casa Blanca para armar una supuesta alianza entre países que casi no comerciaban entre sí y que no tenían ningún vínculo profundo entre sí. Explíqueme cuál es el nivel, por ejemplo, de intercambio económico entre Perú y México, es inexistente, ¿verdad? Pero arman esa alianza ¿con qué objetivo? El objetivo de minimizar la gravitación de China en América Latina. Es una alianza anti-China y por lo tanto es muy peligroso para los países que se meten en esa alianza porque la mayoría de ellos son países que orientan gran parte de sus exportaciones hacia China. O sea, el objetivo de la Alianza del Pacífico es servir a un interés norteamericano que quiere impedir o debilitar la gravitación de China en esta parte del mundo. Bien, Atilio Borón, muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Vamos a estar atentos a su exposición mañana en la inauguración de la Escuela Antiimperialista Juan José Torres González en Guarnes, Santa Cruz. Muchas gracias, espero que podamos tener contacto más adelante cuando usted esté ya en Buenos Aires. Con todo gusto, yo espero tener incluso la voz mejor, porque ahora la verdad que estoy bastante acatarrado y lamento que no haya salido como me hubiera gustado. Le mando un gran abrazo y le agradezco la posibilidad de estar conversando con su audiencia. Muchas gracias.